15 minutos, pero que sean 15 minutos sí, de conciencia. Cuesta, sí cuesta mucho, pero se puede. Yo solo voy a iba a decir algo, pero lo voy a expresar. Yo quisiera que algún día la gente abra los ojos y podamos comprender. Yo fui a retiro espiritual hace muy poco. Yo sentí que mi vida se liberó de tantas cosas, créanme. Al recibir la Sagrada Hostia, sentí una gran paz. Créanme que acabo de... Hola Carlito, ¿cómo estás? Cuánto gusto. Bienvenido. Buenas noches. No, lo estoy siguiendo desde ese ratito. Gracias por invitarme, oíste, a dar este tema. Un tema muy hermoso. Salí tarde del trabajo y vine casi corriendo, pero aquí he presentado lo más esencial. No sé qué tengas tú que decir a los hermanos, a este pueblo católico. Tenés una gran experiencia, tenés un gran conocimiento. Créeme que me encanta escucharte. Cuando me queda tiempo, ahí se ven tus videos. Te doy un dedito arriba. Vamos a ver, José Carlos. Sí. Nada más para agregar así, complementar, porque sí ya les manejaste bastantes cosas acerca de lo de la Eucaristía, que es un alimento precisamente que nos deja nuestro Señor Jesucristo, así para alimentarnos y fortalecernos de manera espiritual. Y bien lo dijiste, otros que no pertenecen a la iglesia, que se quieren burlar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, saben que ese es un alimento que Dios nos da. Ese es un alimento que Dios nos da. Y bien lo dijiste, ¿por qué no van y se roban, ahora sí como dice, las galletas que tienen las iglesias protestantes? ¿Por qué no van y se roban los jugos de uva que tienen las iglesias protestantes? ¿Por qué no van y se roban esas cosas? Simplemente porque ellos saben que ahí no está Dios, ahí no se encuentra el pacto de Jesucristo, ahí no se encuentran las promesas, no se encuentra el cuerpo, la divinidad, todo lo que es nuestro Señor Jesucristo en esa Eucaristía. Entonces, simplemente el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo tenemos constantemente real frente a nosotros, ¿sí? Es dentro de la iglesia. Y donde no haya ni sacerdotes, no puede haber precisamente lo que es la consagración. Donde no está la iglesia, pues precisamente menos van a tener lo que son sacerdotes y menos van a tener lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no van a tener precisamente, ahora sí, como dice, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia está en muchas maneras mostrándonos que sí necesitamos de ese alimento espiritual. También bien lo dijiste. Las personas se llegan a condenar por no creer en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que dicen, pues eso es, de seguro es un chiste ahí, quien se la quiera creer. No, no es si te la crees o no. Tú si tienes un vasito así con veneno, no vas a decir, no, pues yo no creo que sea veneno y te lo tomas y pues ¿qué va a pasar? Te vas a morir. No importa si crees o no crees, eso ya es veneno. Si estoy hablando de algo material, en caso del espiritual, ese es el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices, sabes que yo no creo que eso sea verdad, créeme que estás cayendo en un error muy grave. No lo podrás ver físicamente, pero estás cayendo en un error muy grave que nosotros sabemos que es un grave error. Y que la verdad, y la Biblia siempre ha sido clara. De hecho, el que les comentaste era de 1 Corintios capítulo 11 del 27 en adelante. Desde el 23 va hablando de cómo Pablo hizo lo de la Eucaristía. Está representando precisamente, volviendo a repetir lo mismo que le fue enseñado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 11, el 1 Corintios capítulo 11, es donde ya empieza el capítulo 11 del 27 en adelante, lo que ahorita les comentabas, así, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Entonces, hay que tener
Mucho cuidado así, porque es algo realmente importante. Ahora sí, alimento venido del cielo, real pan así. Y también les diste, de hecho, Juan capítulo 6 que habla muchísimo de lo que es la Eucaristía. Muchísimas cosas. Que decía, sus padres yo el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Sí. Entonces vienen varios de esos detalles que son muy importantes, muy interesantes. Y esa es la parte que también que yo quería que les comentaras así desde el punto de vista, ahora sí como dice, desde un doctor, del punto de vista clínico, porque en mi primer lugar yo no soy doctor. O sea, yo no tengo así, yo no he estudiado así yo no sé qué tanta importancia tiene la sangre en el cuerpo. Yo no sé qué tanta importancia tiene cada célula así del cuerpo. Sé que son importantes, pero no sé realmente el impacto que tiene cada cosa en nuestro cuerpo. Si a nosotros, digamos, nos cortamos poquito y decimos, ay, ya poquito de sangre, sí. Pues realmente, lo que tiene que ver, ahora sí, lo que es sangre desde el corazón, ahora sí, literalmente así desde el corazón, es algo, sí, digamos, muy fuerte, muy fuerte. Y me gustaría que les volviera a recordar lo que es el doctor, se llama, ¿cómo? Castañón. Ricardo Castañón. Ricardo. Ok. Ricardo Castañón, Sí. con su libro, ¿cómo se llama el libro? Por cierto, siempre se me va el nombre del libro. Tiene que ver con la Eucaristía. Realmente no sé cómo se llama el libro, pero fíjate que aprovechando ese espacio, eh, él no, yo lo señalé, él no es un ser humano que vivió allá, como dije, ya por el primer siglo. No, no, es un ser humano de este tiempo. Y sus investigaciones son de lo más contemporáneo y son de lo más académico, y yo puedo decirlo de este modo, son investigaciones exhaustivas que se me olvidó decirlo y lo tengo que señalar en este momento. Cuando uno va a dar un punto de vista clínico por cosas como esta, uno se juega humildemente el prestigio y uno se juega la credibilidad. Sí. Entonces, porque, Dios mío, ¿cómo alguien que ha pasado por la universidad y que conoce el método científico, cómo va a afirmar algo que no es fácil creerlo o demostrarlo, pero se ha demostrado? Entonces, cuando ya uno se da esto, uno sabe que va a haber una cantidad de detractores, y mi admiración y respeto para el doctor Castañón, porque a él no le importó eso. Y ha hecho investigaciones, créeme, son investigaciones pero asombrosísimas con respecto a esto. Innegable, desde el punto de vista clínico. Sí, de hecho, ahorita que me acuerdo, cuando un médico llega a publicar algo y son, digamos, información falsa, yo sí me he dado cuenta que les han llegado a quitar el título, sea Sí, por mostrar información falsa o venderse, ahora sí como quien dice, con tal de tener el respaldo de esas personas, sí. Aquí en el país, sus conocimientos con algo falso. sí, aquí en el país hubo una doctora, me voy a reservar el nombre, que dio su punto de vista sobre el caso este del COVID. Y la Junta de Vigilancia y la profesión médica la mandó a llamar inmediatamente. Entonces, porque nosotros no nos podemos prestar a decir lo que se nos ocurre. Al final la doctora demostró que ella tenía la razón. Y qué bien por ella, qué bueno por ella. Y así en el punto de la fe es bien difícil. Yo con mis pacientes, a que ya les mostré mis recetas, en mi receta siempre hay una leyenda con respecto a la iglesia, siempre, siempre. Sea que lo vea un católico o lo vea un no católico, lo va a leer. Le gusta o no, lo va a leer. Porque la verdad, aunque esté en una minoría, siempre va a ser verdad. Sencillo. Ujú. Sí, de hecho, siempre me acuerdo de la receta que ahí lo que tiene la receta y tiene la información así en versículos bíblicos. Se me hace muy curioso. Mm. Pero bueno, ahorita también,
porque yo espero que después también nos vaya comentando si más asuntos acerca, no solamente de la Eucaristía, sino que ya vienen, ya ve que hay más métodos que se utilizan precisamente dentro de la ciencia para demostrar ciertos asuntos. No solamente es la Eucaristía, sino, vamos a decir, tal vez después, veremos un poquito más, digamos, lo de, vamos, ¿qué podríamos decir? Tal vez profundir en lo de cuestión de la sangre, ahora sí en cuestión de lo de la genética o lo de la cruz de Cristo. Que de hecho ya había hablado de la cruz de Cristo, de cómo Sí, precisamente un hombre al morir de esa manera en la cruz, pasión. tiene diferentes padecimientos. Sí, sí, es la pasión. Esa es Aquel la día nuestra. hablamos de la pasión. Uh-huh. Sí, y Esa igual, fue la vea, pasión. también demostrarle, ajá. Aquí la pasión, lo que es ahorita lo de la Eucaristía, que es donde tienen los métodos científicos, lo que es el doctor doctor Castañón. Castañón. Hay varios estudios que hay que revisar, que yo sé que podemos integrar, que a mucha gente le gusta verlos así. A ver si después vemos uno en especial, más inclusive de la Eucaristía, porque yo me acuerdo que hubo parece que fue el de Guadalajara, el milagro ahí que fue en Guadalajara, también una Eucaristía sangrante, que Sí, le mandaron lo que son hacer los estudios, pero fue sí, como una televisora que fue y mandó a hacer los estudios de lo que es de la Eucaristía, que igual agarraron un pedacito, lo mandaron a hacer sí, los estudios y les entregaron los estudios a las personas y ya sí, les dijeron, ¿saben qué? Este es sangre real y esto es así, 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 así. ¿Y qué opinan? sí, No, pues ya simplemente que se fortalece la fe. sí. Sí, es cierto lo que tú has comentado. Y que estaba leyendo, fíjate que ahí me han puesto un milagro eucarístico, lo podemos ver en Hechos 27 con San Pablo. Vamos a ver, y estoy ¿Sí? buscando ahorita la cita 27. Y me ¿Sí? dice lo siguiente, vamos a ver. Ok, dice así. El primer día, el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, es importante señalar eso. Solamente la Iglesia Católica Uh-huh. se reúne todos los días para la Santa Misa y para la partición del pan. La fracción de... Los demás, Uh-huh. que no son cristianos católicos, lo hacen una vez al año o no lo hacen. Dice, para partir el pan, platicando con ellos, Pablo, que debía partir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la sala donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, abrumado por el sueño, porque la plática de Pablo se alargaba mucho, se cayó del tercer piso abajo, de donde se levantó, de donde le levantaron muerto. Dice, bajó Pablo, se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os turbéis porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan, lo comió y prosiguió la plática hasta el amanecer. Y así se fue, le trajeron vivo el muchacho con gran consuelo de todo. O sea, da la impresión que realmente Pablo dice, subió, partió el pan, lo comió y prosiguió la plática. O sea, ciertamente da la impresión, como dice el hermano, que ese fue un milagro eucarístico, que luego de la aparición del pan y la comunión, este muchacho vivió nuevamente. Caerse de un tercer piso no es tan fácil Uh-huh. que quede vivo. Sí, Dale, ¿no? dale. No, no es tal como el milagro eucarístico de, digamos, ahora sí como dice la Eucaristía sangrante, sí. O la Eucaristía que hemos visto en otros videos que está hasta palpitando lo que es la Eucaristía. Pero sí es un milagro que estuvo en ese transcurso, en ese momento, porque hay que Sí, recordar que en la Eucaristía es Jesucristo presente. sí, Hay otro, el otro sí me gustó más, le compartió este muchacho que se llama Santiago, le compartió era Lucas 24, versículo, bueno, él puso 30, creo que es del 29, lo tenemos que leer. ajá, Lucas 24, lo leo desde el 29, que dice, ajá, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que ok, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la sí, bendición
lo partió sí, y se los iba dando. sí, Entonces se sí, les abrieron los ojos y le sí, reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se sí, dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose el ujú, momento, se volvieron a Jerusalén, encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decía, es verdad, el ujú, Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y este versículo 35, que es el importante, ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido. Fíjense en esta parte que nosotros los católicos siempre se lo repetimos a cada instante. Cómo le habían conocido en la fracción del pan. ujú, Ya. De esta manera lo reconocieron, no al momento de la partición del pan, sino que lo reconocieron en la fracción del pan, ya, en que es sí, precisamente la Eucaristía. No cuando partió el pan, sino en la fracción del pan, que es un asunto diferente, ¿sí? Entonces, todo esto es mucho que ver, porque es el pan, ahora sí, cuerpo de Cristo en el pan. Y de hecho, hay algo muy importante también, ahorita que me acordé. Bueno, hay muchos versículos, hay demasiados versículos acerca de la sí. Eucaristía, que podemos agarrar. El tiempo que pueda disponer, no hay ningún problema, hermano Lucas, porque de todos modos, así es No, como yo les no, hago así como que la transición también. dale, Ujú. dale, dale. O sea, aquí lo que queremos es que se sepa la Lo, verdad. ya ve que siempre maneja el de, ajá, y vamos a leer es el de, precisamente ahorita de lo que le leyó de Juan capítulo 6, pero este aparece, este dato interesante de Juan capítulo 6 que también sí se los leyó, pero voy a leer a la parte en la que dice, sus padres comieron de este maná, pero hay Sí, algo muy interesante en relación con esto, porque esa parte, ¿dónde la encontramos? Precisamente en Números capítulo 11, ahorita nos vamos a Números 11, porque hace un cambio el Señor Jesucristo de una manera muy interesante que los judíos entienden. Cuando dice, oye, primero pidieron pan y luego pidieron carne. Y hace ese cambio nuestro Señor Jesucristo, que dice que el pan es mi carne. Entonces, ahorita lo vamos a leer precisamente aquí. Dice, 6:41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae, y yo le resucitaré el último día. Otra vez, yo le resucitaré el último día. Y más abajito, desde el 47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Les vuelvo a repetir, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo. Otra vez les vuelvo a repetir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. O sea, ahora pasa del pan a la carne. Y les sí. vuelvo a repetir esta parte. Para quien la coma, no muera. Y el versículo 47, me regreso otra vez de nuevo. En verdad lo digo, el que cree tiene vida eterna. O sea, todo esto está relacionado. El que coma tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. ¿Dónde está la referencia de el pan a la carne? En Números capítulo 11. Fíjense, Números capítulo 11. Vamos a leer primero el versículo 7, que dice, el maná era como semilla de cilantro, su aspecto era como el de bedelio. El pueblo se desparramaba para recogerlo, lo molía en la muela o lo majaban en el mortero, luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas, o sea, eran como panes, tortas, pues precisamente de los de España, así les dicen tortas, para nosotros les decimos panes.
Por eso en el libro de Juan lo maneja como panes, en el libro de Números lo maneja como torta, sigue siendo el mismo pan. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Entonces, cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Entonces, y luego el pueblo andaba quejándose, pero fíjense más adelante porque querían carne. O sea, ahora querían comer carne. Versículo 13. ¿Y de dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? Entonces, en el versículo 13. Entonces, y más adelante, o sea, si ven cómo ese cambio del pan y ahora van pidiendo carne y cómo hace Jesucristo ese cambio que dice, yo soy el pan y el pan es mi carne. Y luego viene bajando, más abajo. El versículo 21, Moisés respondió, el pueblo en que estoy cuenta 600,000 a pie, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. Esta parte quiero que la tomen en cuenta, los 600,000, estos 600,000, va muy en relación, otra vez, el pan, la carne, y ahora los 600,000. Regresemos a Juan capítulo 6. En la parte que arranca Juan capítulo 6, los primeros 15 versículos, es donde alimenta a más de 5,000 hombres. Pero quiero que hagan este cálculo. Fíjense, en Juan capítulo 9, porque va a alimentar a todas estas personas, nuestro Señor Jesucristo dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Cuando hacemos de 5 por 2, nos da 10. Están 5 panes de cebada y 2 peces, 5 por 2, 10. ¿Qué es eso para tantos? Y dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres, en número eran 5,000. Ahora, 5,000 por 10, 50,000. Aquí tenemos el segundo cálculo. Damos 50,000, los 5,000 por 10. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y los mismos, los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, y dice Jesús a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos. Ahora, los 50,000 por 12 nos da 600,000. O sea, los 600,000 del libro de Números, que dijo Dios que iba a alimentar, está también reflejado en Juan capítulo 6. Esos 600,000. Entonces, versículo 14, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Que luego lo reconocieron a Dios. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. O sea, lo querían luego lo proclamar rey porque lo reconocieron. O sea, por ese milagro reconocieron. 2 minutitos. Me ausento un minutito, ya vuelvo. Yo escucho, dale. Sí, está bien. No hay ningún problema. Entonces, no, y esta no es una parábola, ¿eh? Atentos. Esto lo que dice nuestro Señor Jesucristo, se distingue fácilmente de una parábola a cuando habla en serio. Ya, parábolas cuales encontramos, ejemplo, son historias, vamos a decirlo, en este caso, se dice ¿cómo se dice? No, porque a mí me gusta decirlas tipo mítico, pero no es mítico. Se dice de lectura, poesía. ¿Es poesía o hay una palabrita? Ya se me fue. Bueno, porque la Biblia está conformada en ese tipo de poesía y ya se me olvidó la palabra. Ahorita me acuerdo. Que son los literarios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que del hijo pródigo, no fue una historia real, en la que dice Jesucristo, estaba un hombre así, así, así. O sea, ese tipo literario, que no es real, pero mantiene lo que es una verdad, mantiene una verdad. En caso de Jesucristo, no dice, estaba un hombre que se hacía pasar por el cuerpo de Cristo, no dice así, ni arranca así. Dice, yo soy.
y el yo soy y el yo soy. ¿Sí? Ahora fíjense, siempre me encanta cuando me la manejan que dice, ¿qué sucede en la parte que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque eso también está en el Antiguo Testamento. Digo, pero sí, en el Nuevo Testamento y en el Testamento. Ese de yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leerlo, de hecho. Primero, Juan capítulo 14, versículo 6, así. Porque esa siempre me la han preguntado. Juan 14, 6. Vamos a profundizar en esto que tiene que ver con esta realidad. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque sí, siempre me hacen un montón de referencias que dicen, no, tampoco, pues que Jesucristo es un pavimento, o sea, se van por tonterías que no es por ahí esa enseñanza. Van a ver, en esta razón por la que dice, ¿por qué dice Jesucristo que es el camino? ¿Por qué dice Jesucristo que es la verdad? ¿Por qué dice Jesucristo que es la vida? Vamos a leer porque la Biblia también responde a estos tres puntos. Creo que empezamos desde Deuteronomio capítulo 8, pero déjenme, para dárselas más en orden, no irme tanto como de un lado para otro, sí. Porque sí me acuerdo de varios versículos, pero prefiero anoté como un orden. Tengo las bodas del Cordero, tengo varios datos de la Eucaristía. Aquí, en esta otra ya. Aquí está. Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 8. Yo soy el camino. Esa primera parte, el camino. Deuteronomio 8. Porque digo, muchos hermanitos se quieren ir por la tangente y dicen, ¿a poco por el camino quiere decir que es un pavimento, un caminito de rosas? No, eso no quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Deuteronomio capítulo 8, te los voy a leer te los voy a leer desde el 1, pero van a entender luego el versículo 2. Y ya van a entender todo el camino a dónde va todo esto. Todos los mandamientos que yo escribo hoy, fíjense, son mandamientos. Cuidad de practicarlos, para que viváis y os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a vuestros padres. Ahora sí, acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino. Fíjense, acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte. Cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, es una prueba. ¿Vas a guardar sus mandamientos? ¿Vas a estar, como dice, estable? ¿No vas a decir, sabes qué, no te creo? La típica de, no te creo, o sea, creo en Dios, pero no creo en su palabra. Porque esa es no la dicen los protestantes así, pero es real. Dicen, yo creo en Dios, pero no creen que es la Eucaristía. No creen que hay salvación en la Eucaristía. No creen en sus sacerdotes. No creen en su iglesia. Se dicen, creo en Dios, creo en Jesucristo. Y ya como que muchos no creen en Jesucristo. Ese es un problema. Que ahorita a la gente se le está enseñando a no creer en Jesucristo. De decir que no creen que Jesucristo sea Dios. Que no creen que Jesucristo vino precisamente a esa salvación. Ya. Y Jesucristo es ese camino, un camino de prueba. Vamos a continuar. Dios te ha dicho, te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. ¿Ya? ¿Qué es lo que les estaba dando Dios? La pura palabra. Les es real. Porque no se está atorando un poquito. Espero que no se esté atorando un poco. Estaba dando alimento real. Cuando Dios te dice, te voy a alimentar, no es como muchos dicen, es que te voy a dar de comer de la palabra. No. Cuando Dios da de comer, cuando dice, yo te voy a dar de comer, realmente se habla de alimentar.
Habla de un alimento real. Por eso dice, te humilló, te hizo pasar hambre, te dio de comer el maná que ni tú, ni tus padres habían conocido, lo que leímos en Números 11, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Dios los estaba protegiendo, los estaba resguardando, los estaba alimentando. Y aún así se quejaron, y aún así desobedecieron a Dios en muchas cosas. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de todos esos 40 años. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Cuando te dicen, es el camino, te sales poquitito y luego ya como que dice, estás haciendo un montón de barbaridades. Por ahí dicen, oye, pues ya, ¿por qué no les permiten hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa? Mira, si ahorita sin permitírselas son bien bárbaros y bien tremendos, ahora permitiéndoselas, pues hasta le cuenta que se van a perder. Así de fácil las personas se llegan a perder. No se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Date cuenta, pues, que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo, y guarda los mandamientos que Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y temiéndole, pues Yahvé tu Dios te con buena tierra de torrentes, de fuentes y de ontanares que emanan en los valles y en las montañas, de tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierras de olivares, de aceite y de miel. Entonces, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada. Tierra donde las piedras tienen hierro y cuyas montañas extraerás el bronce. O sea, ya son varias promesas porque Jesucristo es el camino. Es una prueba. Ese camino es una prueba. Y hay que recordar. Porque también precisamente cuando Dios nos habla de lo que es de un camino, hay que recordar que también nos dice que hay un camino estrecho. Déjenme, porque ahorita se me fue esa de... Ya, en Mateo capítulo 7, fíjense, Mateo capítulo, bueno, lo pueden leer completito, de ese no hay problema, pero sí nos habla de muchos aspectos, pero se los voy a leer el 13 y el 14. Entrad por la puerta estrecha, otra vez es un camino, como dice, una puerta pequeña, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, te está diciendo, mira, este es el caminito que te está llevando. Son varias pruebas que te van a llevar a esa puerta estrecha. No te pierdas, síguete guiando en esa puerta, ¿sí? Te desvían nada más poquitito y ya estás entrando a otros lugares. Recuerda, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, aquí puso Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el Antiguo Testamento está una prueba de 40 años. Imagínate, en un caminar, Dios te va dando un camino derechito, derechito, derechito. Y tú en ese caminar, nada más dices, como que aquí está muy empedrado. Mejor me hago poquito a la derecha. Imagínate esos 40 años, nada más por esa pequeña desviación que tuviste y no quisiste regresar porque se te hizo más fácil. Ese pasito a la derecha, en el transcurso de 40 años te vas alejando, 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 alejando y no vas a encontrar así el camino verdadero, porque preferiste hacer esa pequeña desviación. Esa pequeña desviación, ¿cuál puede ser? En uno de los mandamientos podría ser, ¿sabes qué? Ay, pues, ¿para qué me caso? Vamos a así a hablar en caso de las parejas. ¿Para qué me caso? Así juntados está bien. Ya agarraste como quien dice una pequeña desviación. Dijiste, acá ando bien separado así. Aquí nada más como quien dice, ¿para qué nos casamos y luego nos andamos divorciando? Y fíjense qué tanta cosa. Puras excusas. Y ya se van alejando, se van alejando, se van alejando. Ya no siguieron el camino de lo que es derechito. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se nos van a perder. Realmente se nos van a perder. Entonces, continúo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, todo esto tiene mucho que ver. El camino, la verdad. Ya sabemos que Dios habla con verdad. Jesucristo también habló con verdad.
El demonio no te habla con verdad, te habla con mentiras, haciéndolas pasar por verdad. ¿Cuántos, bueno, ustedes lo han visto, lo han escuchado? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado, digamos, acerca de los bebés? De no, mira, mientras no nazca es un producto, no es un ser humano. Tú te quedas, ¿qué clase de pensamiento le quita lo humano a un bebé? Dicen, aún no hay vida ahí. 3 meses embarazada la mujer, aún no hay vida ahí. Mentiras que te la quieren hacer pasar por verdad. Vámonos bíblicamente. Génesis capítulo 3, desde el versículo 1, de hecho, cuando encontramos a lo que es a la serpiente, que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios les dijo, no coman de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Dice, palabra de verdad, la palabra que es verdad por parte de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. O sea, él está mintiendo, está queriendo hacer pasar por mentiroso a Dios. Y él quiere hacer su mentira como si fuera una verdad. Y luego fíjense, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya empezó ahora sí, como dice la mentira, a cubrir lo demás cosas. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ya los engañó. La serpiente, según, muy amable, muy buena gente, pero desobediente a Dios. Misma situación. Esto mismo se ve reflejado. Seguimos con la parte de la verdad, de lo que es, ya vimos el camino. Estamos en lo de la verdad. Porque esto se volvió reflejo en Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, que son las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, qué buena persona es el tentador, qué buena gente es el diablo, que te dice, mira, tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan para que te alimentes, o sea, hazme caso a mí. Fíjense que qué manera, sí. Una persona bien amable que comprende tus necesidades. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Bien amable el demonio, pero siempre, como dice, con un engaño. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no quiso decir de que no podía comer pan, no quiso decir de que tenían que comer la palabra de Dios. De hecho, lo acabamos de ver, que Dios dará alimento al hombre. Eso es lo que dice, Dios dará alimento al hombre. ¿Qué es lo que pasaba en el Edén? Dios le tenía alimento y a lo que es Adán y Eva. Nada más como que se tiraban la manita y ya tenían alimento, porque era palabra de Dios. Pero el hombre desobedece. Y en este caso Jesucristo no desobedeció. Fíjense, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, hasta lo está retando. Si eres hijo de Dios, dice, quiero que me muestres, te voy a poner a prueba a ver si es verdad que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra del salmo. O sea, ahora sí como dice, los escritos sagrados. Por eso siempre se dice, el demonio sabe utilizar lo que son las escrituras para engañar a las personas.
Y fíjense, le está poniendo a prueba a Dios, al Hijo de Dios. Dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, al cabo los ángeles te van a agarrar. O sea, sigue en la misma insistencia, obedéceme, pruébame de que eres el Hijo de Dios, pero tienes que obedecerme aventándote. Entonces, segunda prueba que le puso el demonio, de otra vez obediencia al demonio, engañándolo, intentando engañar. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y les vuelvo a repetir esta parte, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaban tentando? A Jesucristo. ¿Por qué dijo entonces, no tentarás al Señor tu Dios? Porque Jesucristo es Dios. Es el Señor tu Dios. El demonio está tentando a Jesucristo. Y no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, en otra mentira del demonio, bueno, ya ni tan mentira, ya se la aventó así directo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron los ángeles y le servían. Entonces, Jesucristo ya sabemos que es de muchas maneras, siempre habló con verdad. Entonces, ya está el camino, y está la verdad. Y ahora, ¿qué pasa con lo de la vida? ¿Qué pasa que yo soy la vida? De hecho, ya ahorita lo leímos varias veces, de Juan capítulo 6. Es el que estuvimos leyendo desde hace ratito. Juan capítulo 6, versículo, déjenme ver si es 46, 47. Otra vez, del versículo 47. Creo que lo leímos desde el 41 en adelante. Pero versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, el tercer paso de yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Muchos dicen, yo creo en Dios. Dicen, yo creo en ti, Señor Jesucristo. Sí, pero no le haces caso, porque luego continúa, yo soy el pan de vida. Es decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. O sea, es el mismo que dice, yo soy el pan de vida, el que coma de él no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque hay que comprender, los judíos a la fecha hacen, ahora sí como dice, el sacrificio del cordero o sacrificio de expiación. De hecho, de ellos viene la palabra el chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio es por el que se expía, como dice, los pecados. O como dice, a quién echarle la culpa. Se podría decir de esa manera. Entonces, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bueno, de cierto digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Esto lo entendían perfectamente los judíos, porque ellos hacían ese sacrificio de expiación. Tenían que comer de esa carne para ser partícipes, ahora sí, en ese perdón de los pecados. ¿Dónde lo encontrábamos inclusive? Dejen recuerdo, si es Levíticos capítulo 7, versículo, vamos a ver, del 11 en adelante, déjenme ver. Y si no es el 7, es el 17. Uno de esos dos aquí. Ahorita nada más lo ando así, recordando para rememorizar así. Y esta es la ley del sacrificio de paz que ofrecerá a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, o se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, aquí estamos lo de la Eucaristía, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harina frita en tortas, amasadas con aceite. Aquí también se encuentra inclusive lo de la carne, del versículo 15, y la carne del sacrificio de paz
En acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Versículo 18. Si se come de la carne del sacrificio de la paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, no será aceptado, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado, ¿sí? Será algo que ya no es aceptado. De la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada toda persona limpia, estamos hablando, toda persona que, porque eso también está en los mandamientos, aquí precisamente de Levíticos, que viene poquito antes. Toda persona limpia podrá comer de la carne, que va a participar, ahora sí, de la cena del Cordero. 20. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de la paz, el cual ve, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. O sea, en esos casos, como no creían en Dios, no creían que esa carne era realmente algo sagrado, algo consagrado para Dios. Ahora sí, como que dice literal, los mataban. O sea, los mataban, así los cortaban porque decían, no cree en Dios. No es digno de andar comiendo lo ofrecido a Dios. ¿Sí? Hoy en día no los van a matar, lógicamente. Pero simplemente porque, como dijo Pablo, se condenan ellos mismos, se están condenando ellos mismos. Entonces, esto también es muy importante a la hora de ir como que consumiendo lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto le digo, ellos lo entendían perfectamente. ¿En cuál íbamos? Versículo, creo, 51, ¿sí? 52, 53, 53. Jesús le dijo, de cierto digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne, recuerden que empezó como pan, ya pasó a carne. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora sí, pongámoslo todo en relación. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. ¿Qué es lo que les daba a los, precisamente, lo que vimos en Números capítulo 11? Les daba maná, que era comida, comida de la palabra de Dios. Dios los alimentaba. También más adelante les dio lo que son aves, que era carne. Ellos pedían carne, les dio carne, palabra de Dios. Él hablaba y lo dio. Muy bien, doctor. Ahorita también, porque el doctor Celso, tiene otras ocupaciones. Ahora, palabritas antes de que se el doctor Celso. Ok, gracias. No, fíjate que, perdón que interrumpí, No, no hay problema. es que Ahorita mañana le tengo que seguimos. madrugar, mañana tengo que madrugar. Entonces, solo decir algo, a mí siempre me llamó la atención que los hermanos separados dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si lo creen, sí, dice, sí, es el camino, es la verdad, es la vida, pero cuando dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre, este es el vino, este es mi sangre, ellos no lo creen, ellos no lo creen. Ellos creen que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el buen pastor, que es la puerta, pero no creen que es el pan vivo bajado del cielo. Qué pena, ¿verdad? Qué terrible. Solamente crean lo que les conviene. Por ahí me está mandando saludos un amigo que se llama Alex García. Alex, te quiero mucho, ¿viste? Y me pide que le mande saludos a Julio, un gran amigo también. Ellos son vecinos y qué bueno que sean vecinos. Saludos entonces. Hermanos queridos, me tengo que retirar porque mañana tengo que madrugar. Oye, entonces agradezco muchísimo y en lo que se pueda apoyar, José Carlos, tú sabes, cuentas conmigo. Igual el equipo de Cadena Católica, muchísimas gracias por la confianza. Y estoy un poquito afónico también, pero ¿cómo se llama? Se les estima mucho, se les quiere. Un fuerte abrazo y cualquier cosa para servirles. Consulta gratis, ahí están. Solo que mi receta lleva las leyendas propias cristianas católicas. Un fuerte abrazo.
Yo me despido, Ave María Purísima, Sin pecado sin concebido. pecado concebida. Perfecto. Muchas gracias, doctor Celso. Igual, los que quieren continuar escuchando, pásense a este lado lo que es de live, para Yo que continuemos con el tema y no, ahora sí como ese no se corte. ¿Mande? no voy a cerrar, pues no voy a cerrar hasta que tú termines, porque No, sí, no ahorita hay voy a problema. cenar. Ah, No bueno, voy a sí, no hay cerrar. problema. Bueno, gracias, un fuerte abrazo, cuídense, ahí quédense. Saludos. Buen Aquí provecho. estamos, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos de donde lo que precisamente nos dice la palabra de Dios es precisamente comida real. No nos está hablando de mi palabra te la vas a comer, no. Comida real, no simbolismos. No, no ¿cómo se? Una son simbolismos, no ¿cuál era la otra palabra que dicen? No significados, no. Real. Todo esto, volviendo a redondear en esta parte, porque mi carne, Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, otra vez volvemos, no es ¿cómo me dijeron? Una parábola. No es una parábola. En ningún momento dice nuestro Señor Jesucristo que es una parábola, ni da a entender una parábola, porque lo repite una y otra vez hasta el cansancio, una y otra vez así, porque mi carne y porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, haciendo otra vez en redondeo, que dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Qué es esa palabra que viene de Dios? El que coma mi carne. O sea, no solo de pan vive el hombre. Vamos a separar la parte del pan y la parte de vive el hombre. Dice, no solamente de pan vive el hombre. Entonces, Jesucristo está diciendo, el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Ya. Todo esto se empieza a unir, se empieza ahora sí como dice, a conjuntar. Entonces, es verdadera comida y verdadera bebida. Lo que sucedía precisamente en las tentaciones del demonio, lo que hizo con Adán y Eva, engaña, es así. Dios habla de verdad. Dios te va a alimentar. Continúo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ya te los está diciendo de una y de otra vez, de una y de otra. Y no lo dijo en cualquier lugar. Versículo 59. Estas cosas lo dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En una sinagoga donde estaba rodeado de todos los judíos. Y ahora esta parte, que es donde siempre y hasta la fecha sucede. Que muchos dicen, yo creo en Jesucristo, pero no puedo creerte en esta otra parte. O como que no me conviene esto. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Fíjense, discípulos, personas que fueron, hoy en día sabemos que los discípulos son los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esos son discípulos. Hay personas que han apostatado de las verdades de Jesucristo. Y dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo creer esto que dice en las mismas escrituras, palabras del mismo Jesucristo. Dicen, yo no puedo creer. O sea, nada más creen lo que les conviene. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Vuelvo a repetir esta parte. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Palabras reales. Cuando dice, yo soy
yo soy el pan que ha bajado del cielo, son espíritu y vida. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, son espíritu y vida. Lo de la carne, perdón, lo de la carne para nada aprovecha, refiriéndose, no crean que hablando de la carne de Jesucristo, no, está hablando de la carne de animales, esa carne de sacrificios, esa carne, esos sacrificios que hacían normalmente lo que son todos los sacerdotes que vienen ahora sí, de Leví, todos los sacrificios que hacían los judíos, esa carne no era de provecho. Y de hecho ahorita lo vamos a relacionar. Quédense con esa parte de lo del espíritu y el vida y la carne para nada aprovecha. Ahorita nos vamos a eso, porque lo encontramos en Hebreos capítulo 10 y lo vamos a leer completito también, para que vean cómo está todo globalizado. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay de algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, había personas que sí seguían a Jesucristo, pero no le creían en todo lo que hacía. O sea, hasta sabía quién andaba con esas intenciones de entregarlo. O sea, estamos hablando de Judas. Y dijo, por eso les digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No le creyeron. Me regreso poquito al versículo 65. Por eso les he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Les recuerda algo que les comunicó el doctor Celso un poquitito atrás? Que he dicho, ¿qué fue lo que dijo? Fíjense, se los voy a leer. Versículo 39. No es cierto. Versículo 37. La comida. Nuestros padres comieron, Moisés está en el cielo. 36, más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se acuerdan el último versículo, el 65 que leímos? 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Entonces, aquí hablando de lo del Padre, regreso al versículo 65. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces ahí se alejaron lo que son los discípulos. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, nosotros sí creemos lo que tú dices, que necesitamos comer de ese pan, beber de esa sangre para tener esa vida eterna. Jesús le respondió, no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Voy a regresarme poquito antes. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Regreso al 65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Voy a irme a otro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 18
16, versículo 18. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto de la Eucaristía? Pues aquí también viene con esto que dice Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, me voy un poquito antes. 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto le fue dado por el Padre a Simón, a Pedro, uno de los apóstoles. Le fue revelado que él era el Cristo. Entonces, no es 16, pero poquitito antes. Es que sabía que por ahí andaba. Entonces, no es que se lo fuera revelado por carne ni sangre. El Padre se lo reveló a Pedro. Y es precisamente lo que viene en relación a eso, precisamente Juan capítulo 6, en estos últimos versículos. Del 65 que dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. O sea que realmente se tiene que pedir al Padre esa inspiración para conocer a Cristo, para reconocer que ahí está la Eucaristía, porque hay muchos que no reconocen a Cristo. Y Lucas, de hecho, 24, ¿cuáles había dicho? Lucas 24, otra vez. Lo que leímos hace ratito. Lucas 24, aquí era 36, a ver. Ya terminó la reunión. Ya, 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, esto es importante. ¿Cómo reconocen Jesucristo? Ahí precisamente en el pan. ¿Cómo a Jesucristo Eucaristía, ahí se le reconoce? Porque es cuerpo real. Cuerpo, sangre, divinidad de nuestro Señor Jesús. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo ahí en ese pedacito de pan. Que por cierto, bueno, en algunos de ustedes aún no ha terminado el jueves. Buenas noches, hermanita Susi. Porque todo esto también es importante. Entonces, fíjense, ¿cómo se encierra todo esto? Juan capítulo 14, versículo 6, no son 3 palabras nada más así sencillas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se encierra ese versículo nada más en esas 3 palabras. Son más cosas. En realidad está muy ampliado. El camino, hay una razón por la que dice que es el camino. La verdad, hay una razón por la que dice que es la verdad. Y la vida, hay una razón por la que dice que es la vida. La pregunta es si realmente le crees. Porque si hay muchos, yo siempre les he dicho este problema de algunas personas. El hecho de que te lo diga un católico, ya por eso dices, esta persona está mal, a pesar de que te lo lee directamente de la Biblia. De que te lo puede estar leyendo directamente de la Biblia. Y de tu propia Biblia. Entonces, son muchas cosas y tienes que siempre pedir al Padre. ¿Sabes qué? Padre, dame para reconocer a tu Hijo. Saber si esto que está diciendo es verdad, si es real. Pidan lo que es eso al Padre. El Padre se los va a conceder, pero pídanlo de verdad. Muchas personas han regresado a la iglesia solamente porque han reconocido a Jesucristo en la Eucaristía. Solamente por eso. Y eso está muy interesante. Vamos, otro dato de lo que es de la Eucaristía. Sí, le iba a leerles de Hebreos capítulo 10. De esta razón del que hablaba de que la carne no sirve, no es de provecho, pero lo que es del Espíritu, eso era precisamente de lo que nos hablaba nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu da vida. Porque decía, la carne hablaba precisamente de los animales, de lo que es el sacrificio de animales. Y Jesucristo decía, yo soy ese sacrificio que, como dice, da la vida eterna.
Vamos a leer. Hebreos capítulo 10. Del 1 en adelante lo podemos leer. Y fíjense, aquí vamos a hacer una distinción clara. Aquí se habla tanto de lo que es el sacerdocio levítico como del sacerdocio actual. Entonces, porque hay muchos que nada más agarran un solo versículo y hasta ahí se quedan. No, hay que entrar en contexto. Hebreos 10 del 1 en adelante. Normalmente muchos se quedan con esta partecita, fíjense. Muchos protestantes nada más leen esta parte haciendo pensar que ese es el sacerdocio actual. Y ciertamente, 10:11, este es el que muchos agarran sin leer el contexto. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así ven como luego dicen, mira, habla del sacerdote y que esos sacrificios que se hace del pan y del vino no sirven de nada. O sea, de ahí te la avientan, te escupen el veneno en pura mentira. Te la escupen de esa manera sin leer el contexto. Fíjense, vamos a leer el contexto. Porque la ley, hablando de los judíos, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense, es hasta una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Cuál era el sacrificio que hacían precisamente? El de cada año, recuerden que entraba un sumo sacerdote, bueno, de hecho aquí lo voy a decir también. De otra manera, se cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, atentos a la palabra culto. Para el culto necesitas un sacerdote, sacrificio. Eso es el culto, un sacerdote que haga sacrificio para el perdón de los pecados. Ese es el culto. Normalmente en las sectas, mira, ni sacerdotes ni sacrificios. Entonces, nada más dicen, voy al culto, puro baile, vamos a leer la Biblia y se acabó. Ese es el culto para ellos. El culto, según la Biblia, es precisamente que los sacerdotes hagan ofrecimiento por los pecados y hagan un sacrificio. Ese es el culto y está en la Biblia. Y otra manera se harían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros, ya vimos cuál es ese sacrificio que se hacía. Que hacen sacrificio diario o que hacen sacrificio también cada año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ahora sí ya vamos encontrando por qué razón dice lo de Hebreos 10:11. Ese sacrificio que también se hace diariamente. Recuerden, hay uno que se hace cada año y otro que se ofrece diariamente. De hecho, lo encontramos en Levíticos capítulo 5, de ahí en adelante. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Se preparó un cuerpo de sacrificio, ya no de animales. A un cuerpo se preparaba así. Versículo 6. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿De quién hablamos? De Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. De hecho, esta parte que dice el rollo del libro está escrito de mí, hay diferentes rollos. El rollo de la ley, el rollo de los profetas, así. Había 3 diferentes rollos. El Salmos, así. Y hablaba mucho de Jesucristo. De hecho, Isaías hablaba mucho de él así. Bueno, todos en general, porque la Biblia es cristocéntrica. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales las cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? Judía. Esta ley judía. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora sí, Jesucristo, quítalo primero
para establecer lo último. ¿Qué es lo primero que quitó nuestro Señor Jesucristo? Sacrificio de animales. Ese sacrificio que se ofrecía precisamente de animales, el sacrificio que se ofrecía cada año, ese sacrificio con sangre de animal, esa expiación de animales. Y dice, se me dio lo que es un cuerpo, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo? Primero, deja el nuevo sacerdocio, enseñándoles la Eucaristía a los apóstoles. Dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que es ofrecida por ustedes. Para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Inclusive Pablo lo vuelve a repetir. Podemos encontrar más, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Esto está estableciendo, esto último, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, quitamos el sacrificio de animales, tenemos el nuevo sacrificio, una ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no necesitamos andar sacrificando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya no se hace eso. Ya, nada más es un solo sacrificio que fue suficiente. Ya no se necesitan más sacrificios de animales. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para el perdón de los pecados. Nada más uno, en el cual vamos, ahora sí, como dice, repitiendo constantemente. Dicen, pues no, que no se podría repetir. No, ya no es repetición, ahora sí, en sacrificio de animales diferentes. Es un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, el sacrificio que hizo en la cruz, y que se va haciendo memoria de él constantemente en la Eucaristía, en el pan y el vino. Porque eso también era parte de la Pascua, el pan y el vino. Y de hecho lo leímos hace ratito, de Levíticos capítulo 7. En Levíticos capítulo 7 lo leímos, del versículo 11 en adelante. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez, sacrificio de animales, sacerdocio levítico, sacerdocio judío. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el sacrificio en la cruz, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, vuelvo a repetir, este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré después de aquellos días. Regresemos a lo que es Mateo capítulo 26, 26. Fíjense, Mateo 26, 26. A mí porque se me hace bien fácil el de Mateo 26, 26. También el otro que es Lucas capítulo 22, versículo 19, parece que es de ahí en adelante. Mateo 26, 26, que dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ningún símbolo, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya habíamos dicho poquito antes, le daré un nuevo pacto. Y este es el pacto. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que por cierto, aquí está una promesa que habla del cielo, precisamente del reino del Padre, es en el cielo, que es el reino de los cielos. El último video, de hecho, que publiqué, hasta se me hizo un poquito larguito,
porque tuve que agarrar una Biblia de los testigos de Jehová y empezar a porque dicen, es que el cielo no existe. Ándale, pues ahí va la parte uno y la parte 2. La parte 2 está hecho con pura Biblia de los testigos de Jehová, de que el reino de los cielos es en los cielos y no es en la tierra. Entonces esta parte que dice, hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, les está hablando del cielo. Porque creen que el Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Porque ya es el reino de los cielos. Y ahí es donde está la casa del Padre. Entonces, el pacto. Ahí está el nuevo pacto. Seguimos con Hebreos capítulo 10. Digamos, ¿dónde? Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, ¿por qué esas leyes en sus corazones? Porque recuerden que están las leyes de piedra, aquellas leyes de Moisés, aquellas que en aquel tiempo fueron, ¿cómo que dice? Fueron gloriosas, así. Es más, de una buena vez se las leo así, lo que es también hace rato es que no me acuerdo si es en la de Segunda de Corintios. Y aquí está. Segunda de Corintios capítulo 3. Ya sabía que estaba por aquí. Segunda de Corintios capítulo 3. Desde el versículo 3, se los voy a leer. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En este caso, los sacerdotes no son ellos. Viene de Dios lo que hacen ellos. Las ofrendas, no es que ellos las ministran así, pero es Dios el que está haciendo esa consagración. El sacerdote, ahí tú lo ves físicamente, pero es Dios el que está expiando lo que son tus pecados. Entonces, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjense, repito de nuevo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, estamos hablando de las leyes, las tablas de la ley, lo que se maneja, lo que es en el caso judío, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Les vuelvo a repetir porque viene relacionado otra vez con Juan capítulo 6. No es con carne, lo que, ahora sí como dice, no es la carne lo que aprovecha, sino lo que es el espíritu lo que da vida. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en lo que al fin de aquello que había de ser abolido. Ya. ¿Qué dice Jesucristo? Quita lo primero, establece lo segundo. Pero en el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. ¿Se acuerdan que ahorita del libro del Números leímos lo que es de Moisés, el maná, de la carne, que todo da en representación al libro de Juan, y aún así no lo logran entender? Misma situación hoy en día. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso digo, pidan lo que es ese Espíritu, para reconocer dónde se encuentra, si realmente es la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos visto, nosotros sabemos a conciencia que es nuestro Señor Jesucristo. Continúo con lo que es Hebreos capítulo 10. Continúo. Y vamos con el versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Atentos. No hay más ofrenda por el pecado se refiere precisamente a la ofrenda de animales. No hay más sacrificio de animales. Regreso a la palabra remisión de estos. Remisión de los pecados. Dejen bien, a mí me da curiosidad. Esta es la palabra remisión de los pecados con el de Juan. Sí, Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, por la remisión de los pecados. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Esto parte, que es muy importante. Remisión, sinónimo del perdón. Ajá. Es que le estoy leyendo de la Reina Valera. Y entonces me dio curiosidad esa palabra, remisión. Por eso me regresé a Juan capítulo 20 y dije, ¿será lo mismo del de Juan 20? Sí, sí lo dice la palabra remisión. Pero esta parte, pues ya saben muchos. Si hay algún protestante por aquí, de repente va a decir, no, se los está inventando. No, no me lo estoy inventando. Estamos leyendo que todo tiene que ver en relación. Seguimos en Hebreos capítulo 10. Que tenemos, no nos estamos saliendo, casi en general estamos leyendo Juan 6 y Hebreos 10, todo lo que nos está llevando precisamente lo que está en torno a la Eucaristía, todo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. El doctor Rezo, ustedes lo escucharon, todo lo que hay, la ciencia, los estudios científicos en torno a los milagros eucarísticos, porque es cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo, sangre del nuevo pacto. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, lo que le dejó a los apóstoles, remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, no se necesitan más, ya nada más fue uno hecho una vez para siempre, ya no se necesitan más de los sacrificios de animales. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, recuerden que en el momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se rompió el velo. El velo se rompió, se partió en dos, porque ya no hay otro sumo sacerdote. Jesucristo entró no con carne de toros ni cabritos, entró con su propia sangre, ofreciendo su propio cuerpo. Entonces, el camino nuevo que nos había es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un gran sumo sacerdote, ya no hay más sacerdotes. Para el cristiano ya existe más. Acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Atentos, les vuelvo a repetir esta parte. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, que realmente estemos a conciencia de esa fe, purificados los corazones de mala conciencia.
Si se acuerdan cómo se purifica lo que es el corazón de esa mala conciencia, o como dice, de los pecados, pues la remisión del pecado, que es la confesión, yendo lo que es al sacerdote, lavada los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que repetirse, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, esto es, ir a la iglesia, no dejando de congregarnos, ese es del versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué resalto esto de congregarnos? Porque hay muchos que dicen, yo no me congrego en ningún lado. Típica frase de un protestante que desconoce las escrituras. Dice, yo no me congrego en ningún lado. Y aquí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, motivándonos unos a otros a lo que son esas buenas obras. Porque hay que recordar que a Dios precisamente se le da la gloria, lo que es en la iglesia. Es más, ese versículo ahorita ya se me olvidó lo que es la gloria de la iglesia, el segundo de Timoteo, capítulo. A ver, a ver. Y no es ese, a los hechos no es. Para darles también ese versículo. A Dios se le da la gloria en la iglesia. O es Efesios. Parece que es Efesios. Sí. Dice Efesios capítulo 3. No. Sí. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la Eucaristía sí tiene mucha importancia, encierra muchas cosas, bastantes cosas encierra lo que es la Eucaristía. Aquel que no cree en lo que es precisamente la Eucaristía, simplemente, pues por ignorancia, ahora sí como dice, es un ignorante de las Escrituras. Dice, creo en Jesucristo, pero no le crees a su palabra. Entonces, hay muchas cosas. De hecho, hay más cosas. Si se dieron cuenta, agarrándonos precisamente nada más de lo que es de Juan, Juan nos llevó a Éxodo, de Éxodo 11. Digo, perdón, de hecho, también ahí en el Éxodo, dije, voy a recordar, me va a servir para volver a recordar. Éxodo capítulo 24, digo, sí, Éxodo 24, 8. Tiene que decir también el antiguo pacto, Éxodo 24, 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Un antiguo pacto que se hacía precisamente con sangre, y Jesucristo con el nuevo pacto que hizo. Entonces, ¿cómo es precisamente que Juan capítulo 6 nos llevó precisamente a lo que es el Antiguo Testamento en Números capítulo 11? Desde Números capítulo 11 también nos vamos en mucha referencia a lo que es Juan, otra vez Juan capítulo 14, 6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de ese camino, la verdad y la vida nos da precisamente la referencia, seguimos con Juan capítulo 6, que nos llevó a Mateo capítulo 26, 26, que nos lleva también precisamente a 1 Corintios 11, 23 en adelante, que es precisamente también la misma Eucaristía, que nos lleva también a lo que es Hebreos capítulo 11, les dije, no, 110, leímos todo Hebreos capítulo 10, pero diferenciando, porque les digo, cuando las personas empiezan a leer nada más normalmente protestantes, leen nada más Hebreos 10, versículo 11, dicen, ya ves, aquí está el sacerdote católico, puras mentiras.
Ahora sí puede ser palabra de Satanás, porque no estás manejando el contexto. Entonces, cuando algo no se maneja en contexto, no hay muchos versículos que te puedan respaldar. Ahorita, de hecho, no sé cuántos versículos bíblicos manejaríamos ahorita. Tan solo en lo que es Hebreos, casi nos aventamos en Hebreos por lo menos 20 de lo que es de Hebreos el capítulo 11. De Juan, capítulo 6, pues tiene lo que son más de 60 versículos, como por ahí de 70. Pero sí fácilmente, ahorita de hecho creo que en este ratito manejamos como 150 versículos, todo en torno a la Eucaristía, como 150 versículos que van en torno a la Eucaristía. Cuando algo está fuera de contexto, no superas, digamos, más de 10 versículos fáciles. Es más, hay veces que nada más se quedan con uno solo y no pueden superar más. Pero sí, son más de 150 versículos que enrolan todo esto, hay en torno a esto de la Eucaristía. Y nos va llenando precisamente, ¿qué nos manejó? De la confesión para precisamente la Eucaristía. De este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola vez, para siempre. Ya no se necesita de sacrificios de animales. El antiguo pacto, sacrificio de animales. Nuevo pacto, el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes también se hacía lo que es con panes ácimos, lo que es pan y vino. Hoy también se hace con pan y vino, que es lo que hizo el cambio de nuestro Señor Jesucristo. Antiguo sacerdocio levítico, ya vimos ahí el nuevo sacerdocio que es de Jesucristo. Sacrificios que hacían diariamente los sacerdotes levitas. Ahora, el sacrificio que hace lo que es nuestro Señor, que es con los nuevos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. La remisión de los pecados, eso también está. Eso nos llevó a Juan 20:21, de 21 al 23. Y, ¿qué más? Porque puedo aumentarme más, pero creo que hasta ahí las vamos a dejar. Bueno, nada más pequeño dato, porque esta me encantó porque el hermano de Armando La Fe, ya ven que en una ocasión nos dijo, que según eso, lo de la remisión de los pecados de Juan 20:21, que según se las dejó a toda la iglesia, y no, de hecho las escrituras nos dice que nada más se las dejó a los apóstoles, o sea, para arrancar los apóstoles, y ya sabemos que de los apóstoles siguen lo que son los sacerdotes, obispos, lo que son los presbíteros, de ahí cómo fue aventando todo. Entonces, vamos a leer primero ese Juan 20:21. Juan 20:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre. Dicho esto, sobre el Santo. Recuerda que el Espíritu Santo tiene cualidades. Este, en este caso, este Espíritu Santo es el del perdón de los pecados. Nada más lo tienen los sacerdotes. No los tienen todo el pueblo. Nada más lo tienen los sacerdotes para la remisión de los pecados. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les son remitidos. Porque dice, no es que se lo dijo a toda la iglesia. No, porque ahí no estaba presente toda la iglesia. De hecho, el siguiente versículo que dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, aquí ya nos da como una pista, pero aún no nos lo deja tan claro. Vámonos a un versículo más claro. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo, vamos a ver desde el 17. Mateo 28, vamos a ver el 17. 16. Cuando lo leemos desde el principio, nuestro Señor Jesucristo resucitó y ya le dio lo que son las órdenes a María Magdalena y lo que son las mujeres. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí están 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban precisamente de Tomás, que realmente en esa primera ocasión se supone que no estaba. Recuerden que todos se complementan. Todos le adoraron. Tomás no le vio a esta ocasión. Entonces, en esta ocasión estaban los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
O sea, no eran todos los discípulos, nada más eran esos 11. Entonces, todo esto, luego nos vamos dando cuenta de muchos detalles dentro de la Biblia. Esto lo del perdón de los pecados. El ofrecimiento también, precisamente, lo de la Eucaristía, nada más fue con los sacerdotes, digo, con sus apóstoles. No fue toda la iglesia, no fue toda una comunidad. Fue nada más con sus sacerdotes, quienes iban a ofrecer por el perdón de los pecados. Ya. Los discípulos nada más estaban presentes, precisamente en la consagración. No estaba nadie más presente más que los discípulos. La consagración, el perdón de los pecados, nada más estaban presentes lo que son los discípulos. En otros asuntos sí estaba el pueblo, así estaba Jesucristo predicando con los apóstoles. En el bautismo estaban así frente a todos, estaban bautizando a todos los que podían hacer. De hecho es en Mateo, no sé, Juan capítulo 4, que estaban bautizando mucha gente. Déjenme ver cuál más. Bueno, hay más cosas. Sí, vamos a dejarlo entonces hasta allí. No sé si alguna pregunta de repente que se les vaya por... No puedo ver las preguntas del lado del doctor Lucas, pero sí puedo ver de este lado. Por si de repente alguna pregunta antes de terminar. Que me dan esperando a ver si ponen ninguna pregunta y si no, pues ya. Que por cierto, de hoy en 15 vamos a querer platicar acerca de lo que es tanto con la Biblia, lo que es Día de Muertos, o Día de los Santos Inocentes y Día de Fieles Difuntos. Cosas que se podría decir que sí están permitidas dentro de la iglesia y lo que no está permitido dentro de la iglesia. Halloween, de a tiro, no está permitido. Halloween, no. Y tampoco es una tradición mexicana. Yo que soy de México, eso no es parte de la tradición mexicana, lo que es Halloween. Entonces hay que recordar que varias cosas ahora sí hubo una inculturación, que es hacer las cosas que eran malas, ahora sí como dicen, y que nos llevaban a la perdición, la iglesia lo cambió para que nos fuera acercando a Dios. Entonces, voy a ver bien ese tema. Se me hace que, por un lado, creo que sí le pediré un poco de ayuda tanto lo que es al hermano Antonio, como a lo que es por ahí anda, creo que pues la hermanita Yarili. Ah, pues ahí está. Para que nos ayude en uno que otro punto también precisamente que se viene precisamente estas fechas. No les quiero manejar tanto del Lutero, sí, o del protestantismo. Ya sabemos que el 31 de octubre se celebra lo que es se celebra ahora sí el protestantismo. Que para mí es como celebrarle el cumpleaños al demonio. Porque realmente ese es el día en que se hacen muchas cosas, como dice, todo lo que es en contra de Dios se celebra lo que es ese día. Entonces, muchos protestantes pues lo celebran así. Piensan que están haciendo algo bueno, cuando no, como que no captan que en ese día hay algo malo, no captan que la Biblia de ellos tenga 66 libros, no captan que rechazan la iglesia de Cristo, no captan, bueno, bastantes cosas. Ahora sí, como dice, ahorita el nuevo protestantismo, el protestante, ahorita ya le escuché la palabra, el protestante de los judíos, que son los judíos mesiánicos, ahora rechazan a Jesucristo como Dios. Es regresarlos, es decir, ¿sabes qué? Jesucristo no es Dios. Dicen, es que como que sí es el Mesías, pero no es Dios. Rechazan a Jesucristo. Ni son judíos,
y ni son cristianos. Entonces son los nuevos anticristianos. ¿Se acuerdan cómo dice Juan capítulo 2, versículo 18? ¿Sí? Es más, vamos a ver Juan capítulo 2, primero de Juan capítulo 2, ¿cómo inicia? 2:18 primero dice: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y continúa, es el 4. Amados, Juan capítulo 4, primera de Juan 4. Amados, no creáis de todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, no solamente que vino Jesucristo, que confiesan que Jesucristo es Dios, porque vino en carne. Dios se encarnó y vino a estar entre nosotros, el Emanuel con nosotros. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, estas personas, nosotros sabiendo que Dios estando desde el principio y vino en carne, Jesucristo estando desde el principio, Dios, y vino en carne, y ellos niegan a Jesucristo, que dicen, sí creemos en Cristo carne, en Cristo persona, pero no creemos que sea Dios, o sea, lo hacen incompleto. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes y el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque, esta parte no se los dije. Lucas capítulo 4, ya nada más para terminar. Es que son datos curiosos. Lucas capítulo 4, vamos a ver el versículo 8, vamos a ver. Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Les leo el versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Al demonio. El demonio tiene la potestad en este mundo. Por eso cuando leemos 1 de Juan capítulo 4, del versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois del mundo, vosotros son hijitos, ustedes son de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Vuelvo a repetir, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuántas veces les vuelvo a repetir? Hasta les llegamos con las mismas escrituras. Es más, de todo lo que les leí, yo estoy seguro que varios de repente, cuando me escucha un protestante o alguien que no cree en Dios, precisamente dice: mira cómo manipula lo que son las escrituras.
Pero si se dan cuenta, no es manipulación, sino que todas están enlazadas. En realidad todas están enlazadas. No es mi culpa que una haga referencia a la otra y que todas estén enlazadas y hablen del mismo tema. O todas precisamente amplíen lo que es el tema. Porque la Biblia, siempre les voy a repetir, tanto es cristocéntrica y una Biblia católica no tiene lo que son los errores que tiene una Biblia protestante o una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la peor Biblia que pueden encontrar. Y ahorita ya surgió otra peor que la de los testigos. Ahorita que me acuerdo, ya salió otra peor que la de los testigos, que es la que utilizan los judíos mesiánicos. Porque ahí sí quitaron más palabras que vienen, ejemplo, en el libro de Mateo. Del libro de Mateo quitaron unas palabras, del libro de Romanos quitaron unas palabras, fueron adulteradas unas palabras. Esos judíos mesiánicos están avalados por los testigos de Jehová. Entonces es lo que se me hace más interesante. Que están avalados por los testigos de Jehová, o sea, los están por muchos errores y han alterado lo que es la Biblia. Y se los vuelvo a repetir, porque yo ya lo confirmé, hace poquito lo confirmé. Y las personas que son gnósticos, por ignorancia, se hicieron ateos y gnósticos. ¿Ya? Ellos, varios de ellos, porque en el live del hermano Armando es donde me di cuenta. Bueno, y también de lo que es tanto del hermano Luis, de otros así. Que dicen, yo le pregunté al pastor, fíjense la palabra, yo le pregunté al pastor, yo estaba, que dicen, yo estaba con los, o no era con los bautistas, estaba con los mormones, estaba con los testigos de Jehová, les hacía estas preguntas y no me supieron responder, o leía esto en sus Biblias y veía un montón de contradicciones. Pero fíjate, ¿en dónde estabas? En iglesias que están llenas de errores. Y nunca te animaste a acercarte a la iglesia católica, que es precisamente donde está la plenitud de Cristo, en donde no están los errores de los protestantes. Entonces, ahora sí, voy a terminar con lo que es una oración. Voy a terminar con lo que es una oración. Digo, al que guste ver lo que es el video, el último video que subí, utilicé una Biblia nada más de los testigos de Jehová. Nada más utilicé una Biblia de los testigos de Jehová, para demostrar precisamente que el cielo no es aquí en la tierra. Que si es que los súbditos van a estar aquí en la tierra y en el cielo. No, los súbditos de aquí se van a ir para el cielo. Y donde esté Jesucristo, allá van a estar sus súbditos, no van a estar en la tierra. Lo complementan junto con el video 1. En el video 1 sí utilicé la Biblia normal. En el video 2, nada más pura Biblia de los testigos de Jehová. Por eso hasta me costó un poquito más de trabajo. No porque, digamos, le pudiera entender o ver qué versículos, sino que les tomaba screenshot y lo pegaba. Tomaba screenshot y la pegaba. Entonces, eso es lo que me costó más trabajo. Y respondí, era como un tipo de diálogo, porque me compartió como 4 o 5 versículos. Me dijo, mira, es que de aquí esto va para acá, para acá, para acá, y todas se las respondí, precisamente con la Biblia. Y con la Biblia de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, la Biblia de los testigos de Jehová sirve para demostrar que Jesucristo es Dios. Y ahorita que ya me ando dando cuenta también para demostrar que el cielo, que el reino de los cielos o el paraíso es en el cielo, no es en la tierra. Para eso sirve la Biblia de los testigos de Jehová, a pesar de tantas modificaciones. La Biblia protestante sirve para demostrar que la Iglesia católica es la Iglesia verdadera de Jesucristo. Y la Biblia católica sirve para mostrar la plenitud de Cristo, la plenitud de la Iglesia de Dios. Entonces, ahora sí, voy a empezar lo que es ya para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Mónica bendita, Amén. Madre de San bendición, y ya nos vamos a dormir. Bueno, en caso de nosotros, el doctor Celso, ya es nochecito, ya van a dar las 12 ahí donde está el doctor Celso. Ya le ganan nada más Sí, por una mira, ya horita. cené. Sí, ya cené, estaba ahí, ¿cómo se llama? Pues terminando la cena, gracias a Dios, mira. Y qué bueno, qué bien. Ya todos veo que se han retirado. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos, oíste, por la oportunidad y en lo que se pueda apoyar, como dije hace un rato, pues estamos siempre a disposición. ¿Oíste? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, cuánto Muchas gusto, gracias, saludos. doctor Celso. Pase bien, pase bien. Cuídense, mucho gusto. Bye. Quiero ver aquí. Nos vamos despidiendo también de todos. Y recuerden, ya en la siguiente ocasión ya vamos a checar más detallitos muy interesantes. Vamos a ver, creo que les iba a decir algo más. No, ya vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, descansen. Muy buenas noches a todos. Nos vemos. Bendiciones. Yareli, Susi y todos los que andan con él. René. Ah, ya sé. Algo antes de desconectar, déjenme ver. Porque iba a agregar, nada más antes de desconectar. Iba a agregar. Déjame ver. Antes de desconectar, déjame. Ajustes. Moderadores. Me faltan moderadores. Iba a agregar. Iba a agregar a René. Iba a agregar. Vamos a agregar a Yareli. Y por lo menos ya como que para más respaldos aquí. Más moderadores. Sí, para que así cualquier cosita ahí me vayan comentando. Ahora sí. Buenas noches.